La formación de las monarquías nacionales. A partir del matrimonio de Isabel I de Castilla, 1461 a 1504, y Fernando II de Aragón, 1452 a 1516, conocidos como los Reyes Católicos, y con la conquista de Granada, se logró la formación de una monarquía unificada en España. Con el gobierno de Carlos I de España y Carlos V de Alemania, la monarquía se fortaleció y además se formó un gran imperio, debido a los reinos que Carlos heredó de sus abuelos y las conquistas de España en América. El primer paso para la conciliación del poder central del rey era la aceptación de las cortes, es decir, los organismos de representación de la nobleza, del clero y de las ciudades. Así, por ejemplo, para empezar a gobernar como rey de España, Carlos tuvo que recibir los juramentos de las Cortes de Castilla, de Aragón y de Cataluña, en los cuales se reconocían como el señor legítimo, 1518 a 1519. Al mismo tiempo, tras la muerte del abuelo Maximiliano, Carlos fue coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, lo cual le daba autoridad sobre Australia, Alemania y otros territorios. La primera expresión del poder de la monarquía de Carlos I fue la representación del movimiento de las Comunidades de Castilla, 1520, desconectadas por el cobro de impuestos y por el que el rey utilizaba recursos recaudados en España para atender la policía y los conflictos de sus reinos europeos. Las poblaciones de Segovia, Toledo, Salamanca, Zamora y otras ciudades castellanas expulsaron o mataron a los representantes del rey y se alzaron en armas. La cruel represión emprendida por el rey no dejó lugar a dudas sobre su deseo de mantener la autoridad y un control eficaz del reino. De manera paralela ocurrió el levantamiento de las germanías o gremios de los artesanos del reino de Valencia, que se oponían a la nobleza regional y querían controlar el gobierno. Este movimiento también fue reprimido y sofocado en 1522. Aprovechando la coyuntura del lanzamiento de las Comunidades de Castilla, el reino de Navarra intentó separarse de España, 1521, con apoyo del rey de Francia, pero Carlos logró evitarlo. Después de estos episodios, Carlos inició una etapa de organización de la administración real, con un sistema de consejos formados por nobles y eclesiásticos, entre los que estaban el de la Hacienda y el de la Inquisición, coordinados por un Consejo de Estado en el que presidía. En cuanto a la relación con la Iglesia, el gobierno de Carlos I logró formalizar la institución. El sucesor de Carlos I, Felipe II, 1527-1598, asentó la tendencia absoluta de la monarquía. Gobernó sin prestar atención a las comunidades o municipalidades ni a las cortes. Controló a la Iglesia, pero a la vez cuidó la ortodoxia, apoyó a la Inquisición y persiguió al protestantismo. Además, infligió a los turcos una derrota importantísima en la batalla de Lepanto, que dio gran fama a la Armada española. En Inglaterra, la Guerra de las Rosas, 1455-1485, entre los partidarios de la Casa de Lancaster y quienes apoyaban a la Casa de York, marcó el final de las confrontaciones entre los señores feudales y sus ejércitos. Con el ascenso al trono de Enrique VII, se logró una alianza entre las dos casas reales. Se fundó la dinastía Tudor y inició un proceso de centralización y afianzamiento de la monarquía. Su hijo, Enrique VIII, tomó el control de la Iglesia, pero no mediante un acuerdo con el Vaticano, sino rompiendo abiertamente con el papado, lo que dio origen a la Iglesia. Después de la muerte de Enrique VIII, Inglaterra fue gobernada sucesivamente por tres de muchos de sus hijos. Durante un periodo breve, gobernó Eduardo VI. Luego vino el gobierno de María I, Tudor, quien intentó llevar a Inglaterra de regreso al catolicismo y se casó con Felipe II, pero el proyecto duró poco debido a su muerte temprana. Así llegó al trono Isabel I, 1533-1603, cuyo mandato fue muy largo. Isabel concentró gran poder personal, se confrontó frecuentemente con el Parlamento y llegó a disolverlo. Manejó con habilidad diferentes conflictos con sus opositores, con Escocia, Francia y España. Aunque en este último caso, la confrontación llegó a ser más tenaz y abierta. Llevó a Inglaterra a una prosperidad nunca vista, tanto en el comercio marítimo como en el poderío naval. Contra España, su principal adversario,
Combatió en 3 frentes distintos. Apoyó a los protestantes de los Países Bajos contra Felipe II. Fomentó el contrabando y la piratería en los mares americanos y se enfrentó directamente contra Europa en España. Durante el gobierno de Isabel I, Inglaterra vivió también un auge cultural. Fue la época de William Shakespeare, 1564-1616. En el terreno religioso, Isabel mantuvo la línea de su padre y fortaleció la autonomía de la Iglesia anglicana. Durante los siglos XIV y XV, Francia había experimentado numerosas guerras en las que expresaba a plenitud la lucha de los diferentes señores feudales entre sí, batallas en las que resultó involucrada Inglaterra porque muchos señores ingleses tenían tierras en Francia. En 1453, después de la llamada Guerra de los 100 años, Francia logró dejar definitivamente fuera de su territorio a los señores ingleses e inició un proceso de consolidación y fortalecimiento de la monarquía. El éxito de Francisco I, 1494-1547, para frenar el empuje militar de Carlos I de España y para manejar las presiones e iniciativas diplomáticas inglesas, fue señal de la mayor estabilidad de la monarquía. En Francia no hubo un proceso de centralización ni una monarquía autoritaria tan pronto como en España. Durante décadas, los conflictos de religión minaron la estabilidad del reino y no fue sino con el ascenso al trono de Luis IV, 1638-1715, cuando se consolidó la monarquía absoluta. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Y que hayan aprendido. Y estudien. ¡No!